Ya. Bueno, en la clase pasada terminamos conversando sobre el tema que está de moda hoy en Chile en materia laboral, que es precisamente el de los derechos fundamentales. Yo no sé si quedó suficientemente claro la explicación que se dio respecto del tema de la horizontalidad de derechos, es decir, la aplicación de la Constitución Política de la República entre particulares y no solo en la relación que existe entre el Estado y los administrados, que somos todos los ciudadanos de la República. Tenemos varios ejemplos y terminamos la clase señalando o dándonos cuenta o advirtiendo como profesores alumnos que inadvertidamente ustedes habían estado en sus respuestas y en los comentarios que habían efectuado eh, aplicando en sus respuestas a las situaciones o casos prácticos que se les plantearon, aplicando sin saber, sin advertir o sin haber tomado conciencia de que estaban de alguna manera introduciendo el concepto de la Constitución en la relación horizontal que existe entre trabajador y empleador. Poníamos el ejemplo de la instalación de cámaras en los baños, poníamos el ejemplo, me parece, de la revisión de los correos electrónicos institucionales por parte del empleador, etcétera. Necesito o es necesario que ese concepto de la aplicación horizontal, de la horizontalidad en la aplicación de la Constitución, quede suficientemente claro para los efectos de lo que vamos a hablar después, y que incluso vamos a ir colocando o poniendo algún otro tipo de ejemplos para clarificar las situaciones que estoy planteando. No sé si tienen alguna duda. Seguimos entonces. Eh, ya hablamos, terminamos la clase pasada hablando precisamente de este tema de la aplicabilidad entre los particulares de la Constitución Política de la República, lo que se denomina horizontalidad de derechos. Es decir, como se indica, la Constitución se proyecta ahora en un sentido horizontal que va unido a la proyección en sentido vertical de parte de la administración hacia los ciudadanos. Cuando hablamos de aplicación de horizontal de derechos fundamentales, nos estamos refiriendo fundamentalmente a aquellos derechos laborales inespecíficos, o más bien dicho, eh, derechos que no tienen la calidad de derechos laborales propiamente tales. Se trata en consecuencia de derechos civiles y políticos que por la necesidad del empleador de alcanzar mejoras en sus condiciones económicas o por una errada, de alguna manera, ejecución de los poderes empresariales podían determinar que estos fueran disminuidos o violentados o limitados. Entonces, cuando hablamos de derechos laborales inespecíficos, nos estamos refiriendo fundamentalmente a estos derechos laborales garantías constitucionales que tiene la persona en su calidad de ciudadano y que lo acompañan en su calidad de trabajador. Y que en definitiva también tienen que ser respetados por la disparidad de poderes o por la relación de inequidad, de asimetría que existe entre el poder del empleador y el poder del trabajador. Evidentemente, cuando hablamos de derechos fundamentales, tenemos que aterrizar esto a la vida diaria, es decir, al desarrollo normal de la función del trabajador dentro de la empresa, al día a día, en todo momento, en cada instante en que el trabajador está cumpliendo sus funciones para el empleador, en el cumplimiento de su jornada laboral, puede en definitiva ser objeto de límites, puede en definitiva ser objeto de violaciones a sus derechos fundamentales. Y digo límites porque en definitiva tenemos que considerar que en el ejercicio del poder de mando, dirección y administración del empleador, este perfectamente puede limitar ciertos derechos del trabajador. El ejemplo que veíamos a propósito de la necesidad de los trabajadores de una tienda del retail de usar un determinado vestuario, una determinada indumentaria para identificarse, para que sean identificables por parte del público, de los clientes, como funcionarios dependientes de esta tienda. Eso es una limitación a un derecho fundamental, pero no es una vulneración, porque pasa el test de proporcionalidad a que nos referíamos en la clase pasada, en relación a la idoneidad de la medida, en relación a la necesidad de la medida y en relación al test de proporcionalidad. Entonces,
pueden limitar derechos fundamentales, en este caso el derecho a la imagen propia, pero no se pueden coartar, no se pueden vulnerar. Cuando el ejercicio del poder del empleador pasa a violentar ese derecho, no respetando su contenido esencial, sin justificación suficiente, hablamos de vulneración de derechos fundamentales y no de limitación de derechos fundamentales. Lo que en definitiva condena nuestro legislador laboral y el amparo que recibe el trabajador es precisamente ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Por eso que el procedimiento de tutela de derechos fundamentales solamente se puede interponer ante la vulneración de un derecho fundamental. Y ahí está la tarea del abogado, conforme a lo que conversamos en la clase pasada, de determinar, de hacer este análisis jurídico de la situación para determinar si una conducta es limitatoria de un derecho fundamental o si una conducta del empleador es vulneratoria del derecho fundamental. Solo en el segundo caso tendremos la posibilidad de recurrir a un tribunal del trabajo para que el tribunal del trabajo ponga término a esa vulneración de derechos fundamentales. El ejemplo específico, reitero, de la tienda de retail, que la obligación del uso de la indumentaria es una limitación, más no una vulneración. Ahora, en esa tienda del retail se instalan cámaras en los baños de la empresa, evidentemente, del establecimiento comercial, evidentemente eso es una vulneración del derecho fundamental a la vida privada e incluso podría eventualmente también vulnerar la honra de la persona. Una de las herramientas entonces que se introduce por nuestra legislación es precisamente el tratamiento legal que se da a una eventual ocurrencia de lesiones a los derechos fundamentales del trabajador. Aquí entonces tenemos que hacer la aclaración, cuando hablamos de derechos inespecíficos. Hay algunos derechos específicos en materia laboral que están evidentemente garantizados por nuestro legislador, por nuestro constituyente, y esa garantía también rebasa o baja también a la norma legal aplicable, que es el Código del Trabajo. Por ejemplo, la Constitución Política de la República, en los artículos 19, numeral 16, numeral 19, nuestro constituyente garantiza la libertad de trabajo y su protección. Entonces tenemos un derecho laboral específico garantizado por nuestra Constitución de la Política de la República. Tenemos también la garantía a la justa retribución por el trabajo prestado, la garantía a la no discriminación y el derecho fundamental, derecho humano fundamental de la libertad sindical. Todos esos derechos están garantizados constitucionalmente, pero si ustedes advierten, esos derechos son derechos laborales, específicamente garantizados en nuestra Constitución de la Política de la República. La libertad de trabajo y su protección evidentemente tiene un correlato con nuestra legislación laboral, con nuestro Código del Trabajo. La justa retribución está contemplada también en el Código del Trabajo. Recuerden ustedes que hay normas protectoras del trabajo que indican que ante un trabajador que labore las 45 horas semanales como jornada ordinaria, es decir, 180 horas al mes, no puede tener una remuneración inferior al ingreso mínimo mensual. Y eso es considerado de alguna manera la justa retribución mínima para el trabajador que se desempeña en jornada laboral ordinaria completa. El derecho a la no discriminación, consagrado constitucionalmente, también tiene un correlato, y ahí ustedes anoten en su apunte, al lado de no discriminación, artículo 2 del Código del Trabajo, donde está la definición de lo que se entiende por discriminación, por conducta de discriminación en nuestro Código del Trabajo, que es una definición idéntica a la que contempla la ley antidiscriminación, esa ley conocida más coloquialmente como ley Zamudio. Y el principio de libertad sindical, ¿para qué decir? Tiene su representación, tiene su correlato en nuestro Código del Trabajo a través de toda la normativa que van a estudiar el próximo semestre en la asignatura de Derecho Colectivo del Trabajo. Desde la afiliación sindical, pasando por la negociación colectiva y siguiendo por las prácticas desleales o antisindicales. Estos derechos laborales específicos tienen protección constitucional. La materia referida a los derechos fundamentales, ¿dónde tiene importancia? Tiene importancia cuando hablamos de estos otros derechos que tiene todo ciudadano en su vida diaria y, en definitiva, pueden eventualmente ser vulnerados cuando el trabajador traspasa los límites de la vida privada, de su vida diaria, e ingresa a la empresa y, por lo tanto,
ingresa a cumplir su jornada de trabajo y empieza a estar subordinado al empleador, y empieza a trabajar bajo vínculo de subordinación y dependencia. Ustedes tengan un trabajo, probablemente si alguno de ustedes va a ser trabajador dependiente, de un estudio jurídico, por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde, ustedes van a marcar su tarjeta con su huella digital o el sistema de registro de control de asistencia que tengan, y se van a ir a su casa, o van a ir a un pub, o van a ir a visitar a la polola, a caminar al parque, a hacer deporte. Y en ese contexto, eh, vamos a contestar la pregunta de Inka Trostel, ¿ya? Pero déjeme cerrar esta idea y no me voy a olvidar del tema del teletrabajo. Iba en el tema de que esos derechos, ¿dónde tiene importancia el tema de los derechos fundamentales? Tiene importancia en la garantía de estos derechos que no tienen la calidad de derechos laborales específicos, sino que son garantías inespecíficas. ¿En qué sentido? En que las tenemos como ciudadanos. Recuerden el ejemplo que yo les ponía, como se utiliza también el tema en Alemania, en este trabajador que lleva un paraguas, y ese paraguas se llama derechos fundamentales, derechos garantizados en la Constitución, en su calidad de ciudadano, en su calidad de persona. Y ese paraguas que lo protege en la calle, lo protege también al interior de la empresa. Él tiene ese paraguas al interior de la empresa. A esos derechos fundamentales que no son propiamente tal derechos laborales como la libertad sindical, la libertad de trabajo, la no discriminación, etcétera, ahí es donde en definitiva tenemos que poner el foco cuando hablamos de tutela de derechos fundamentales. A ver, aquí está la pregunta respecto de ahora que se aprobó el teletrabajo. Lo que está es, la ley está promulgada, todavía no está publicada. Publicada en el diario oficial va a constituir ley de la República. Fundamentalmente por lo que se ha dicho por la prensa, porque no he tenido todavía la posibilidad de acceder a la ley promulgada. No pude abrir el link, en la mañana había un problema en la página del Congreso Nacional. Eh, Fundamentalmente la ley establece la posibilidad de que de común acuerdo, no es obligatorio, de que de común acuerdo empleador y trabajador convengan en el tema del teletrabajo. Se establece también que el trabajador que se desempeña bajo régimen de teletrabajo tiene que tener a lo menos 12 horas de desconexión entre el término de su jornada y el inicio de la jornada siguiente. Y que el empleador tiene que proporcionar los elementos necesarios para efectos de que el trabajador pueda desempeñar su función desde su domicilio, desde el lugar donde hayan libremente convenido empleador y trabajador. Llámese equipamiento computacional, impresoras y todos los gastos de mantención, supongo que de contratación de un plan de internet, etcétera, etcétera, deberían ser de cargo del empleador. Ahora, es claro que esta ley de teletrabajo solamente se va a poder aplicar cuando las condiciones permitan que el trabajador se desempeñe a distancia. Por lo tanto, los trabajadores cuya función no se adapte a la condición necesaria del teletrabajo, que es permitir que el trabajador cumpla sus labores normalmente como si estuviera trabajando en China o en el lugar de trabajo, van a tener que seguir haciéndolo de forma presencial. Ahora, ¿cuáles son las críticas que ya han comenzado a surgir respecto de este proyecto de ley, o más bien dicho, de esta ley promulgada? Falta que sea publicada para que se transforme en ley de la República. Cuando habla del tema de la desconexión de por lo menos 12 horas, no clarifica de qué forma se va a tener que computar el plazo que el trabajador trabaje más allá de su jornada ordinaria. Si eso va a ser jornada extraordinaria o si no se va a reconocer como jornada extraordinaria, por la dificultad que existe en relación a determinar si el trabajador estuvo efectivamente trabajando toda la jornada que está contratada. Me explico. Yo en estos momentos, en mi situación particular, por eso ando con mi polerita nomás aquí en la casa y con contenido de sport, no estoy trabajando en la Defensoría Laboral. Soy funcionario dependiente de la Defensoría Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial y tengo que cumplir una jornada de 8 horas diarias, dividida en la mañana entre las 8:30 y las 1:30 y en la tarde de las 3 a las 6. Ahora, si eventualmente yo trabajara más allá de las 6 de la tarde, es decir, trabajar horas extraordinarias, en mi jornada laboral deberían pagarme horas extraordinarias, porque son horas trabajadas en exceso de mi jornada ordinaria. Ahora, como yo estoy haciendo efectivo el sistema de teletrabajo, no hay forma de que mi jefatura sepa si yo
O sea, sabe que yo me conecté a las 8:30 porque, por ejemplo, a las 8:30 me puede enviar un correo electrónico pidiéndome confirmación de que estoy trabajando, que abrí la página, la plataforma de nuestra empresa y de nuestra institución y estoy trabajando en ella. Pero después de eso, yo perfectamente podría dedicarme a tomar desayuno y a leer el diario 2 horas y estar pendiente de mi celular por si me llega algún mensaje, lo que significaría que en los hechos yo no estoy trabajando. Entonces la dificultad que tiene el teletrabajo es, vuelvo a insistir, eh, se atenúa. Voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que se atenúa en el teletrabajo? ¿Qué es lo que no está presente en forma tan clara como cuando estamos trabajando bajo vínculos de subordinación y dependencia en la empresa? ¿Qué es lo que cuál de los elementos de la relación laboral es el que no es posible de medir a ciencia cierta o con toda seguridad? Le di la respuesta a lo que precisamente, cuando la pregunta, inadvertidamente le di la respuesta. ¿Alguien puede aportar algo? ¿Alguien se la juega? Pues, chicos, estamos para discutir aquí, para que no sea tan tedioso solamente yo estar hablando. La confianza, sí, pero en términos jurídicos, de los elementos. Cuando yo leí la semana pasada cuál es el elemento que distingue o que permite distinguir una relación laboral de una prestación de servicios a honorarios. ¿Dónde está la diferencia entre esas dos? ¿Cuál es el elemento que tiene que estar presente para la relación laboral? El vínculo de la subordinación. Bien, Pía, bien, Paulo, la subordinación y dependencia. Por lo tanto, en el teletrabajo es un poco complejo que en definitiva se pueda controlar que el trabajador efectivamente esté prestando servicios toda la jornada contratada. Yo les ponía el ejemplo incluso de que podría eventualmente encargarle yo a un conocido que sepa hacer mi trabajo, o que yo le deje un manual de instrucciones respecto de lo que tiene que hacer, y yo dedicarme a salir a otro lado y dejar a otra persona encargada de que cumpla mis labores, de forma tal que mi jefe tal vez tendría que instalar un sistema de videoconferencia o de reporte, no sé, algo van a tener que hacer las empresas para en definitiva poder empezar a aplicar el teletrabajo. Entonces, eh, la primera crítica que se hacía era el tema de las 12 horas de desconexión. Es decir, si yo tengo 12 horas de desconexión, significa que, eh, sí, también, efectivamente, podría eventualmente ser así, como dice Thomas. Se van a tener que recurrir a todas las herramientas que pueda tener el empleador para controlar que efectivamente el trabajador esté desempeñando su trabajo en la jornada contratada. Se hacen 12 horas de desconexión, la crítica es qué pasa con lo que eventualmente el trabajador trabaje en exceso. Yo artificialmente puedo ampliar la jornada de trabajo, dejando de trabajar durante el día y poniéndome a trabajar después de las horas de mi jornada laboral y señalándole a mi empleador que estoy trabajando horas extraordinarias. Eso no está completamente claro, tal vez va a ser un dictamen interpretativo de la Dirección del Trabajo cuando la ley esté publicada. Yo creo que a ciencia cierta podría afirmarle que la Dirección del Trabajo va a entregar algún tipo de lineamiento respecto de cómo interpretar el teletrabajo. Y la segunda crítica que se escuchó hoy ya en algunos foros es precisamente el tema de la voluntariedad de parte del empleador. Es decir, que el trabajador no podría en principio obligar al empleador a trabajar bajo el sistema de teletrabajo. Y en tercer lugar, el detalle no lo conozco, pero me llama mucho la atención y yo creo que la ley de teletrabajo va a tener algún tipo de regulación relacionada con el deber de seguridad que tiene el empleador respecto a sus trabajadores de adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, lo que indicaba el artículo 184 del Código del Trabajo. De ahí podría eventualmente existir una colisión del derecho del empleador de verificar o de vigilar que se estén cumpliendo con la norma de seguridad, la seguridad que se le da al trabajador en relación al procedimiento de trabajo seguro y la inviolabilidad del hogar. ¿Cómo el empleador va a poder ir a la casa del trabajador a verificar que el trabajador está dando los elementos que le haya entregado para realizar su trabajo, a fin, por ejemplo, de no generar lesiones en su columna, de no generar lesiones en su codo o en su muñeca, que son
las lesiones más comunes de las personas que trabajan sentados frente a un computador. Ahí podría eventualmente haber una colisión de derechos fundamentales y tal vez también la Dirección del Trabajo va a tener que generar un dictamen interpretativo o a lo mejor se va a generar algún problema de judicializar una eventual vulneración a los derechos fundamentales de un trabajador en lo relativo a la inviolabilidad del hogar, si es que el empleador quiere forzosamente ingresar al domicilio del trabajador para verificar esta situación. Volviendo entonces, no sé si se aclara completamente la duda, en cuanto yo tenga el texto completo de la ley de teletrabajo, vamos a hacer durante la clase vamos a hacer una pequeña conversación respecto a este tema para ver de qué forma eventualmente podría esto afectar o limitar los derechos fundamentales del trabajo. Y también como tema de cultura general, para que ustedes, como ya les he dicho, socialicen estos temas en su entorno a fin de que todas las personas conozcan los derechos o las leyes que en definitiva se puedan estar generando durante este tiempo a raíz precisamente de esta situación, de esta coyuntura por la cual estamos pasando. Entonces, retomando el tema de lo que estaba hablando, tenemos claro que hay derechos laborales y en derechos laborales específicos que están consagrados en la Constitución Política de la República y respecto a los cuales no hay discusión, que en virtud de estar incorporados como garantías constitucionales, toda la legislación que se dicta debe estar acorde a esa normativa constitucional como norma fundamental y por el principio de supremacía constitucional, y también que ante eventuales vulneraciones existen las alternativas para pedir su protección. Y que a donde debemos poner el ojo cuando hablamos de los derechos fundamentales del trabajador es a estos derechos o garantías constitucionales que no revisten propiamente el carácter de laborales, pero que se vinculan a la calidad de persona. Por ejemplo, la integridad física y psíquica, artículo 19, numeral 1 de la Constitución, el respeto a la protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia. En el apunte dice citar ejemplo. El ejemplo que aquí en este momento iba a citar era el ejemplo en el que hablamos en clases pasadas de estos chicos que eran estudiantes, que además eran pololos y que fueron a buscar trabajo en una ferretería y que una vez que la jefa se enteró de que tenían una relación de pololeo, los despidió, aduciendo que estaban vulnerando una norma dictada por él relacionada con la convivencia al interior de la empresa en la que prohibían las relaciones sentimentales entre trabajadores de la empresa. Eso dio lugar a que se interpusiera una tutela por vulneración del derecho fundamental a la honra, a la vida privada de la persona y a su honra, y llegamos a un acuerdo, nosotros como Defensoría Laboral, que pusimos a demanda por estos chicos, y llegamos a un acuerdo con la empresa en el sentido de que se le indemnizara, se le reparara a través de una cantidad de dinero por esta vulneración. Ahora, recordando respecto a este tema, fíjense ustedes que esto no es tan claro, todavía se discute, y de hecho ha dado lugar a pronunciamientos contradictorios de un mismo tribunal. Ahora que recuerdo, el año antepasado, se fallaron en el Tribunal de Concepción dos tutelas de derechos fundamentales por la misma situación que les estoy planteando. Eran trabajadores del supermercado, el que queda en el mall del centro, creo que es el supermercado Jumbo, mal no recuerdo. Dos trabajadores, sí, dos trabajadores de ese supermercado fueron despedidos porque tenían una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, con otra trabajadora. La situación puntual que se planteó ahí, en un caso se acogió la tutela del trabajador y en el otro caso se rechazó la tutela. Se dijo que el decisión empresarial había sido adoptado dentro de las normas dentro del poder de mando y dirección y que no había vulnerado el contenido esencial de la vida privada de la persona. La situación puntual que se había planteado acá, se planteó en estos dos casos, fue un poco diferente. En uno de esos casos, la relación sentimental que existía era entre una jefatura y un subordinado. Y dentro de la empresa, en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, se reglamentaba esa circunstancia para en concreto evitar que existieran malas interpretaciones en relación a que una jefatura pudiera favorecer al subordinado que era su pololo o la persona con quien mantiene la relación sentimental, en desmedro de la situación de los otros trabajadores que estaban en la misma situación del subordinado. No sé si me explico.
el jefe de personal pololeaba con una dependiente del supermercado. Y eso estaba reglamentado al interior de la empresa. Fueron dos casos similares que se plantearon, y en uno de esos era pololeo entre pares, es decir, entre dos trabajadores, y ahí la tutela fue acogida, y se dijo que eso vulneraba la vida privada de la persona. Pero el otro caso, dentro del mismo supermercado, bien puesto en conocimiento del Tribunal del Trabajo de Concepción, guiada por otro juez del trabajo, porque el juzgado del trabajo de Concepción es un tribunal colegiado, y en el otro caso, que era el de la trabajadora dependiente que tenía una relación sentimental con su jefatura, se determinó que el despido de esos trabajadores estaba ajustado a derecho y que no era vulneratorio a la vida privada de la persona. Es bastante discutible. Yo le perdí después a esa causa, ignoro si se habrá recurrido en unidad, me parece que los abogados no recurrieron, llegaron a un acuerdo externo con la empresa, a una conciliación o a un avenimiento externo. Pero habría sido interesante tal vez que ese asunto hubiera sido conocido por la Corte de Apelaciones de Concepción. Me parece que ninguno de los dos casos llegó a conocimiento de la Corte. Otra, derecho laboral u otra garantía constitucional protegida por el procedimiento de tutela de derechos fundamentales es la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Y eso guarda relación hoy en día con lo que comentábamos en la clase pasada. Y eso no es admisible que el empleador pueda revisar los correos electrónicos de un trabajador. Y hacíamos la diferencia incluso si se trata de la casilla de correo privada del trabajador, en que ahí no hay duda que no la puede revisar, pero la duda se plantea y se ha discutido incluso a nivel jurisprudencial si la casilla institucional que el trabajador utiliza, que es la que le proporciona el empleador, puede o no ser revisada por parte del empleador. Y ahí el matiz de diferencia es si esa casilla la ocupó el trabajador para enviar comunicaciones privadas, simultáneamente para enviar comunicaciones institucionales. Si puede la casilla institucional ser revisada por el empleador, incluso las comunicaciones privadas. Ahí está la duda. Las institucionales no hay problema. El empleador puede revisar en cualquier momento las comunicaciones institucionales que se hayan enviado por el correo institucional. El trabajador, a través del correo institucional de comunicaciones privadas, ahí está eventualmente el problema que se podría presentar respecto de la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Sentencias en uno y otro sentido, dictámenes de la inspección en uno y otro sentido. Va a depender de la forma en cómo ustedes aborden el tema y en concreto también de el lugar que estén ocupando como abogados. Si son abogados de trabajadores, si son abogados de empleadores. Otro ejemplo que podría darles yo respecto de la protección a la vida privada y a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada fue un asunto que se generó el año pasado, me parece. Siempre me quedo con este tema del 2000. Sí, fue el año pasado. A través de una especie como de batatazo que dio la Corte Suprema, un supremazo, todavía no ha sido objeto de revocación, es decir, todavía se mantiene ese criterio. Yo creo que, en definitiva, es discutible y tal vez va a haber en el futuro próximo alguna sentencia de la Corte Suprema que rechace, perdón, que antes de continuar con el ejemplo, hay una consulta de Thomas que dice, en caso de enviar un mensaje privado desde el correo institucional y el empleador exige revisarlo, en caso que el trabajador se niegue aceptando los prejuicios del mal uso del correo, ¿lo puede despedir? Yo diría que no. Yo diría que no es una causal, que eso no encuadraría dentro de una causal como para poner término al contrato de trabajo. Ahora, sí, eventualmente un empleador podría decidir despedir invocando un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, por la ocupación indebida del correo institucional o por infracción al contenido ético jurídico del contrato. Vamos a hablar más adelante de que, tal como opera en materia civil el principio de la buena fe, también ese principio, a pesar de que yo en la primera clase les dije que del derecho civil no íbamos a tomar nada y que rehusábamos del derecho civil y decíamos que el derecho civil no servía para nada y que por eso nació el derecho del trabajo, lo cierto es que algunas instituciones o aspectos del derecho que regula el derecho civil, el legislador, no el legislador laboral, sino que diga, los tribunales y la jurisprudencia los han ido a tomar, los han sacado del derecho civil y los han incorporado al derecho del trabajo
para eventualmente, de alguna forma, regular o solucionar ciertos problemas. Y en este caso específico, podría eventualmente el empleador invocar el principio de buena fe contractual. Es decir, que los contratos obligan no solo a lo que está escriturado, sino a lo que emana de la naturaleza misma de ese contrato. Y eso es vincularlo con el principio de la buena fe, es decir, que el empleador no, el trabajador, a través de un uso indebido de un insumo o de un elemento que le ha entregado la empresa, ha vulnerado la buena fe, no ha sido leal, no ha sido correcto en su comportamiento dentro de la empresa. Es como estirar un poquito el ticket, pero en definitiva, si yo, abogado, tuviera la instrucción de mi cliente, abogado de empresa, y mi cliente está decidido sí o sí a despedir a ese trabajador que le impidió revisar la casa de correo institucional, lo que se me ocurre a mí es despedir por la causal del artículo 160, número 7, incumplimiento grave de la obligación que impone el contrato, por la utilización indebida del correo institucional y por la infracción del principio de buena fe. Reforzaría eso, tal vez, incorporar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, de lo que vamos a hablar más adelante, que es el reglamento que regula la vida del trabajador dentro de la empresa, incorporar una prohibición en el sentido de que, o una referencia en las obligaciones del empleador, del trabajador, perdón, en el sentido de utilizar los elementos, insumos, casillas institucionales exclusivamente para los fines que correspondan al contrato de trabajo o a la labor que desempeña. Entonces, como el reglamento interno de orden y seguridad se entiende que pasa a formar parte del contrato de trabajo, ahí tendría yo sustento para despedirlo por incumplimiento grave de la obligación que pone el contrato. Pero ustedes como abogados siempre van a tener que hacer la advertencia a su cliente, si trabajan para empresas, de que un despido de esa naturaleza, lo más probable es que va a terminar en un tribunal del trabajo a través de una denuncia de vulneración de derechos fundamentales por vulneración a la inviolabilidad de todas formas de comunicación. Y las consecuencias que que puede traer o que puede aparejar el ser condenado por vulneración a los derechos fundamentales es bastante grave, fundamentalmente para aquellas empresas que contratan con el Estado de Chile. Cuando las empresas son condenadas por vulneración a derechos fundamentales o por prácticas antisindicales, muchas veces quedan con prohibición de poder contratar con el Estado, de hacer contrataciones públicas, porque las bases de contratos administrativos en general indican para que las empresas puedan participar en estos procesos de licitación, por ejemplo, de la construcción de una carretera, de un conjunto habitacional u otro tipo de obra o servicio que se le deba prestar al Estado, que esa empresa que postula no haya sido condenada en el último año o en los últimos 2 años por vulneración de derechos fundamentales de trabajadores. Así que esto es de particular importancia y por eso es que nos vamos a detener probablemente toda esta clase a hablar de los derechos fundamentales, porque quiero que les quede absolutamente claro que una mala asesoría laboral en materia de derechos fundamentales puede generar un descalabro económico para la empresa a la cual ustedes asesoran. Y así como una mala asesoría en materia de vulneración de derechos fundamentales de un abogado que sobre a trabajadores, también puede significar que esos trabajadores no accedan a las prestaciones económicas y a las sanciones, a las indemnizaciones a que tendría derecho si se pudiera comprobar que efectivamente en su despido o en el contexto de la relación laboral se generó algún tipo de vulneración de derechos fundamentales, incluido una cuestión que se discute hoy en día, que es la reparación en sede laboral del daño moral provocado por la vulneración de un derecho fundamental, que es un tema que lo vamos a también a tocar, si no es en esta clase, en la próxima. ¿Va quedando más o menos claro lo que estamos conversando? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Hablamos también dentro de las garantías constitucionales no precisamente laborales, que son protegidas en el ámbito de la legislación laboral por la tutela de derechos fundamentales, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias, el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. ¿Cuál ejemplo no terminé? Me perdí con la pregunta. Estaba hablando sobre el tema de la protección a la vida privada y honra de las personas. Me parece que era el ejemplo de que era el ejemplo de los trabajadores del supermercado, o estaba dando algún otro ejemplo, que tengo tantos ejemplos en la cabeza que en definitiva
Eh, ¿Cuál sería? Bueno, si lo recuerdo, lo retomo, pero les voy a dar otro ejemplo, ahora de libertad de conciencia, para que les vaya quedando claro más o menos cómo se han aterrizado estos temas en la jurisprudencia. Esta es una sentencia que emanó del juzgado de uno de los juzgados del trabajo de Santiago. Los alumnos que, si hay alguno presente que haya sido alumno mío en alguna otra oportunidad, lo van a recordar, porque es bastante fuerte el ejemplo. Una trabajadora que se desempeñaba en un call center en Santiago era de religión musulmana, o es de religión musulmana, y por lo tanto, atendida su religión, vestía a la usanza de los musulmanes, practicaba la religión musulmana y vestía a la usanza de los musulmanes. E iba a trabajar todos los días al call center, con de trabajo de distintas nacionalidades, la mayoría de ellos chilenos, pero era perfectamente distinguible por el atuendo propio para las mujeres en la religión musulmana. Eso generaba comentarios entre sus compañeros de trabajo, pero más que comentarios generaba cierta molestia en la supervisora de ese grupo de trabajadores. Esa supervisora la empezó a hostigar permanentemente, y en términos bastante fuertes, y en este sentido voy a ser bastante explícito, porque así incluso se consignó en la sentencia. La supervisora trataba a esta mujer musulmana, a esta trabajadora musulmana, como la perra musulmana, como la prostituta, de que todas ustedes vienen desde el oriente, son prostitutas y se visten así, porque todas ustedes son unas perras, digo precisamente a que es la forma de vida que tienen bajo la dominación de sus hombres. Eh, Otra actitud que esta supervisora tomó fue precisamente apartar a la trabajadora musulmana de los descansos diarios, estas pausas en que se les permitía a los trabajadores del call center tomar un café. Ella dispuso que todos los trabajadores del call center se juntaran en grupos, y por lo tanto tomaran café a determinada hora, y a la trabajadora musulmana la dejaron sola. Es decir, que ella solamente tenía espacio para tomar café, pero en un determinado momento en que todos sus otros compañeros estaban trabajando, lo que significa una actitud de aislamiento y de invisibilización de esa trabajadora. En concreto, eran un montón de actitudes adoptadas por esta supervisora y se manifestaron en conductas de hostigamiento. Y esas conductas de hostigamiento vulneraron la integridad psíquica de la trabajadora, porque tuvo que recurrir a terapia psiquiátrica, a farmacología, a terapia psicológica, y además vulneró la libertad de conciencia y la manifestación de todo tipo de creencias. En concreto, la trabajadora profesaba la religión musulmana y se vestía a la usanza musulmana, y eso no le pareció bien a la supervisora. La supervisora, en general, para todos los efectos legales, representa al empleador, es decir, es el empleador, el call center, la empresa de call center, la que estaba vulnerando el derecho fundamental de esa trabajadora. Esa trabajadora hizo la correspondiente denuncia a la Inspección del Trabajo, y la Inspección del Trabajo de oficio interpuso una denuncia de vulneración de derechos fundamentales. La empresa fue condenada, y ahí viene la gran, de alguna forma, jugada que hizo el Tribunal del Trabajo de Santiago, en el sentido de que además de la condena que se le hizo a la empresa, en el sentido de que debía cesar con estas actitudes, en el sentido de que esta supervisora debía ser cambiada de sección y que se tenía que entablar una nueva relación de jefatura, de que debía intervenirse ese grupo y las jefaturas debían ir a charlas en la Inspección del Trabajo o en alguna otra institución eh, de capacitación para los efectos de recibir instrucción y capacitación en relación a tutela de derechos fundamentales y derechos fundamentales en general. Todas estas medidas fueron además adicionadas con una condena a la empresa a fin de reparar el daño moral que sufrió la trabajadora por la suma de 4 millones de pesos. Esto es absolutamente innovador, porque en general los jueces de trabajo estiman que el daño moral no está contemplado como sanción dentro del procedimiento de derechos fundamentales. ¿Qué es lo que hizo el juez del trabajo? Trajo la norma del derecho civil, la incorporó a la norma de protección de derechos fundamentales, indicando que, como estas conductas habían vulnerado la integridad física y psíquica del trabajador y su libertad de conciencia,
y de manifestación de su creencia, se le había provocado un menoscabo moral, un daño expresado en la pena, en la sensación de tristeza, de ahogo, en el malestar que le provocaba a ella la sensación de una forma de incomodidad profunda que le generaba ir a trabajar todos los días a un lugar en donde era permanentemente castigada, y eso se valoró, se consideró que había daño moral y se valoró la suma de 4 millones de pesos. Eh, Otro ejemplo, para que nos vaya quedando más claro respecto de la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. En el ejemplo, puede la empresa demandar a la supervisora excusándose de que no sabía las acciones de ella en contra de la trabajadora. En este caso puntual, la empresa no podría haber hecho eso porque la trabajadora, este es un antecedente que se me dio a comentarle, la trabajadora puso la circunstancia de conocimiento de la jefatura superior de la empresa. Fue la jefatura superior la que no adoptó ninguna medida, es decir, la que conestó, miren qué bonita palabra, conestar, que fue cómplice, por decirlo de otra forma, con, eh, con la supervisora al no haber adoptado ninguna medida, porque cuando la trabajadora puso esto en conocimiento de la jefatura superior, ¿cuál habría sido la primera medida que debería haber adoptado el empleador frente a una denuncia de qué es lo que habían hecho ustedes como empleador? Si su trabajador dice, mi supervisora me está hostigando, me llama perra, me trata de prostituta, me aísla y me invisibiliza. La primera medida es tomar una decisión de fondo, en el objetivo de antes de la amonestación, porque es una decisión de fondo. Artículo 184. El empleador está obligado a adoptar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. Ustedes podrían decir, sí, vamos a generar un proceso investigativo, pero mientras se hace la acción, ¿qué es lo que debería hacer el empleador? Jóvenes abogados, si les pregunta a la empresa, llega a su cliente y les dice, empresario, dice, sabe que acabo de recibir una denuncia de una trabajadora que dice que mi supervisora la está maltratando. La trata de perra, de puta, de prostituta, etc. A apartar de sus funciones. ¿A quién? Que más que prostituta le decía puta. Así que no estoy poniendo yo de mi cosecha. Apartar de sus funciones. Yo lo interpreto, Matías, bien como lo primero que tiene que hacer el empleador, y esto es consejo para todos los que vayan a ser abogados de empresa, para que no se topen después con una consecuencia negativa. Si hay una denuncia por vulneración del derecho fundamental, por hostigamiento, por acoso laboral, la primera medida que debe adoptar el empleador es separar a esos trabajadores. Es decir, en este caso, sacar a la supervisora y ponerla a cargo de otro grupo de trabajo y traer un nuevo supervisor. Y ahí determinar responsabilidades. Ahí ponerse a investigar. Como primera medida, una medida paliativa, para que después ustedes no sean acusados de no haber adoptado como empleadores las medidas que obligaba el artículo 184 del Código del Trabajo. Recuerden la palabra, eficazmente, adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Después de que estén determinadas las responsabilidades, la empresa dirá, bueno, aquí la supervisora vulneró el derecho fundamental de la trabajadora, la acosó laboralmente y por lo tanto la vamos a despedir por la causal de acoso laboral. Ahí ustedes la podrán despedir, o amonestar, o, eh, o de alguna forma imponerle alguna sanción pecuniaria de aquellas que establece el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, descuento de parte de su remuneración conforme lo autoriza la ley. En definitiva, la primera medida que tiene que adoptar es separar a la trabajadora denunciante de de aquella jefatura que ha sido denunciada. ¿Ya? Volvemos al ejemplo de la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. Esto sucedió y fue fallado por el Tribunal del Trabajo de Temuco hace aproximadamente unos 3 años. Eh, Cuando estaba en pleno apogeo todo este tema de dos o tres años atrás, cuando estaba en pleno apogeo este tema del fin al lucro en la educación y de la educación pública gratuita y de gratuidad. Ahora, en un colegio particular subvencionado, en los recreos del colegio,
En cuanto al medio de prueba en sede laboral, ¿cómo la trabajadora puede justificar la vulneración? Ya, antes de pasar al ejemplo, buena pregunta. Testigos, los tienen. Fundamentalmente también cuando hay vulneración de derechos fundamentales, es importante que el trabajador pida una fiscalización a la inspección del trabajo, que haga una denuncia por vulneración de derechos fundamentales a la inspección del trabajo. También puede acompañar certificados médicos de psiquiatras que den cuenta de la patología que eventualmente pueden estar sufriendo, una depresión, una crisis de pánico, un síndrome ansioso, un síndrome ansioso, que sea diagnosticado y medicado, que en concreto ustedes puedan probar a través de un informe médico bien fundamentado y bien documentado que la trabajadora está siendo objeto de determinadas consecuencias médicas derivadas de lo que ella relata como acoso en materia laboral. Acá, en el ejemplo de la trabajadora musulmana, la denuncia la hizo después de haber visto una fiscalización, en donde le tomó declaraciones a los trabajadores, le tomó declaración eh, le tomó declaración a la trabajadora y a los representantes de la empresa. Y se formó toda una idea de estructura general para después traspasarla a una demanda de vulneración de derechos fundamentales. Ahora, si la empresa tiene cámaras y hay videos de este maltrato, ¿se pueden ocupar como pruebas? Sí, se pueden ocupar como pruebas. Ahora, si el trabajador no puede acceder a ese tipo de grabaciones, como medida prejudicial, por ejemplo, para preparar una demanda, o dentro de la misma demanda, una vez que ya se está en el procedimiento propiamente tal, en el ofrecimiento de las pruebas, se podría pedir la exhibición de esas filmaciones. Ahora, si hay grabaciones y videos de ese maltrato, bueno, cabe también la posibilidad de que el empleador borre esas filmaciones. Eh, Ahora recordé, a propósito de las filmaciones, los videos, recordé el ejemplo que iba a dar cuando me dicen que estaban comentando, nunca terminó el ejemplo que estaba comentando, lo voy a comentar porque es re importante respecto de este batatazo que dije de la Corte Suprema. Ahora recuerdo. Pero en definitiva, para terminar, Pía, si la empresa tiene cámaras y hay videos, sí, esos pueden ser obtenidos como medio de prueba. Si ustedes quieren preparar una acción, pueden hacerlo a través de una medida prejudicial, es decir, solicitando que para preparar la demanda requieren que la empresa exhiba los videos que ustedes tendrán que singularizar, o si tienen el juicio ya iniciado y están en la etapa probatoria, pueden pedirlo a través de la prueba de exhibición de documentos, que es asimilable, o de otras pruebas, que también lo permite nuestra legislación laboral. Vamos a hacer algunos comentarios respecto de eso más adelante. ¿Ya? Ahora, voy a volver con el ejemplo que me había quedado en el aire, que era el de eh, este pronunciamiento de la Corte Suprema, que es bastante osado y que ha generado multiplicidad de críticas por parte de las empresas. En un procedimiento de negociación colectiva, fíjese lo que voy a indicar, y esto tiene vinculación con lo que se denomina prueba lícita o prueba ilícita. Es decir, si es prueba obtenida con o no, con sí o con vulneración de derechos fundamentales. Me explico. En un procedimiento de negociación colectiva, la directiva sindical se reúne con el gerente de un banco. Esto pasó en un proceso de negociación colectiva que se estaba llevando a cabo en el Banco de Crédito de Inversiones. Eh, la directiva del sindicato o de uno de los sindicatos del Banco de Crédito de Inversiones se reúne en una oficina, en una reunión privada, con el gerente de la empresa, en el contexto de una negociación colectiva. Eso es lo que hay que tener claro. Se reúnen con el gerente a conversar ciertos tópicos, ciertos temas que estaban establecidos en una tabla que habían generado de puntos a tratar. En dicha reunión se tocaron aspectos relativos a la negociación colectiva y el gerente de la empresa ocupó o dio algunos antecedentes. En buen chileno se fue de lengua, dijo más de lo que debía haber dicho, porque probablemente en esta reunión se había generado algún ánimo distendido, alguna relación de confianza, sin saber este gerente que los dirigentes sindicales estaban grabando la reunión a través de un dispositivo de un celular. Entonces, un dispositivo de audio. Entonces, después, esa grabación fue utilizada por los trabajadores en una demanda que interpusieron posteriormente en contra del Banco de Crédito de Inversiones por prácticas antisindicales, porque señalaban que la gerencia del banco de alguna forma había presionado a los trabajadores a efectos de
obligarlos a aceptar un acuerdo y por lo tanto había incurrido, para cerrar la negociación colectiva, y por lo tanto había incurrido en una negociación, en una práctica antisindical, que está penada por la ley. La pregunta es, ¿esa grabación fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales del gerente de la empresa? Es decir, ¿se vulneró el derecho fundamental del gerente y representante de la empresa cuando sin conocimiento se grabó esa conversación sostenida en una reunión privada entre empresa y trabajadores? Matías dice que sí, Pía también. Tomás también dice que sí. Tomás o Tomás. ¿Se vulneró o no se vulneró el derecho fundamental? ¿Cuál derecho fundamental se podría haber vulnerado? Tuvo particular importancia cuando se discutió si se admitía o no se admitía esa prueba en el juicio. Entonces estamos hablando de una vulneración de un derecho fundamental, y esa discusión de la vulneración del derecho fundamental la vamos a meter ahora el respeto y la protección a la vida privada. Esta discusión de vulneración de derecho fundamental la vamos a meter ahora en un juicio laboral para determinar si la prueba que se obtuvo sin conocimiento, ese audio que se obtuvo sin conocimiento y sin autorización del gerente de la empresa, es admitida o es desechada por el juez. En el procedimiento laboral, cuando se ofrece la prueba, el juez puede determinar, ya sea de oficio o por petición de las partes, si las pruebas son admisibles o no son admisibles. Es decir, puede decirle a las partes que esta prueba que usted me está trayendo no guarda relación con el juicio y por lo tanto queda fuera. O esta prueba que usted me está entregando fue obtenida con vulneración de un derecho fundamental y por lo tanto no la voy a admitir. Lo que se denomina la prueba ilícita. ¿Vulnera el 19 número 4 la protección a la vida privada? Parece ser que sí. Parece ser que si alguien me está grabando, eh, yo, eh, yo no autorizo la grabación de esa conversación, esa prueba no podría después ser ofrecida en un juicio posterior en mi contra, ni admitida por el tribunal, porque evidentemente el abogado de la empresa, que fue lo que alegó en el juicio, esa prueba de grabación sin consentimiento ni conocimiento del gerente era vulneratoria de su derecho a la vida privada y por lo tanto había sido obtenida con vulneración de una garantía constitucional y le solicitó al tribunal que esa prueba no fuera admitida. Sin embargo, fíjense ustedes que la Corte Suprema declaró que en ese contexto de esa reunión, esta grabación, y esto es por eso que se dijo que era un supremazo, esta grabación obtenida sin conocimiento y sin consentimiento del gerente de la empresa por parte de los trabajadores del sindicato fue admitida como prueba, fue declarada prueba lícita. Y se indicó que aquí no se había vulnerado la vida privada de la persona, y esto es lo extraño del argumento, porque el gerente no podía menos que saber que en un proceso de negociación colectiva el sindicato iba a tratar de obtener la mayor cantidad de información de la empresa. Por lo tanto, debió haber preveído o debió haber anticipado que eventualmente en un contexto de conflicto, porque en una negociación colectiva hay conflicto entre la empresa y el sindicato, por eso están en una negociación. Ya no llegaron a un acuerdo, sino que van directamente al procedimiento de negociación colectiva, a pocos días de declararse la huelga en el banco. Entonces, en ese contexto, la Corte Suprema dijo que el gerente no podía menos que representarse que en una etapa de conflicto los trabajadores podían eventualmente obtener información, tenían el derecho de obtener información para fundamentar o para darle más fuerza a sus peticiones en este proceso de negociación colectiva. Es bastante discutible, porque en el fondo un razonamiento de esa naturaleza abre la puerta a cuestiones que pueden tener insospechadas consecuencias. Y lo estamos viendo todos los días. Fue una sentencia de la Suprema, es una sentencia de la Corte Suprema. Lamentablemente, como estoy haciendo trabajo desde mi casa, no tengo acceso a mi base de jurisprudencia, porque es un fallo que lo tengo escrito. Lo voy a buscar en mi base de datos acá del computador. Si lo encuentro en la próxima clase, o dentro de la próxima semana, les voy a dar el rol de la cosa, porque es re importante, es re interesante esta sentencia. Pero es muy peligrosa, por lo demás. En definitiva, ustedes tendrían claro entonces que si van a una reunión con un cliente y van a tratar temas sensibles, deberían advertir y dejar constancia de alguna forma
de que ustedes no prestan su consentimiento para que esa conversación sea grabada. De hecho, yo les puedo manifestar a título personal que en alguna oportunidad en la defensoría laboral, con un usuario bastante conflictivo, tenía algún grado de patología psiquiátrica. Yo no soy experto en materia psiquiátrica ni tampoco pretendo serlo, pero uno podía advertir que tenía ciertos rasgos psicopáticos en su forma de ser, en su forma de expresarse, eh, y estábamos teniendo una conversación en términos no muy amables, porque él no era, él era bastante, incurría en constantes faltas de respeto. Favorablemente yo mantuve el control. Cuando terminó nuestra reunión, él me dijo que me había grabado. Entonces, que estaba todo documentado y que con eso iba a ir a la radio Bio Bio y al canal regional y a Televisión Nacional y a la Intendencia, y que me iba a acusar en todos lados. Entonces, en ese momento yo le dije que como esa grabación había sido obtenida sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, una grabación vulneratoria de mi derecho fundamental a la vida privada, y que me reservaba el derecho de ejercer las acciones pertinentes de reparación de perjuicios en contra de él, si yo tomaba conocimiento de que esa grabación era utilizada eh, para fines ajenos a la entrevista que habíamos tenido. Parece ser que eso sirvió de freno, porque nunca tuve noticias más de él, ni tampoco aparecí en la prensa, ni fui requerido ni por el CRM de Justicia, ni por el Intendente Regional. Pero es peligroso que en concreto nuestra Corte Suprema eh, tome este tema de la prueba obtenida sin conocimiento y sin consentimiento y le dé validez. Yo tengo una opinión formada en el sentido de que es una prueba obtenida a través de esa naturaleza, es, claro, funado, casi fui funado, cuasi funado, es obtenida en forma ilícita. Ahora, menos mal, si no, probablemente no habría estado hoy día haciéndoles clases. Entonces, no sé qué tan bueno habrá sido eso, tal vez debía haber sido funado, entonces de esa manera se habrían escapado de mí, pero habrían tenido clases con otro profesor en este momento. Eh, no sé qué tan conveniente. Yo creo que este es un fallo que va a ser objeto de revisión por parte de la Corte Suprema. Desde mi perspectiva es peligroso, a pesar de que a nosotros como abogados de trabajadores nos sirve un montón. O sea, esta sentencia, como Oficina de Defensa Laboral, sacamos permanentemente a colación cuando queremos introducir una prueba de video o de grabación oculta. Muchas veces los trabajadores no tienen otra forma de acreditar el maltrato laboral, por ejemplo. Lo hemos ocupado, o no tienen otra forma de acreditar que están prestando los servicios para una trabajadora de casa particular, una nana, que no tiene contrato, de repente un audio para un trabajador que trabaja en informalidad laboral, que no tiene contrato escriturado, de repente un audio sirve de prueba para efectos de acreditar que uno está trabajando. Uno llama al jefe y lo hace caer, lo hace picar, le dice, mire, en realidad, no sé si hoy día tengo que hacer turno, no tengo que hacer turno. Y del otro lado le contesta, sí, estás en el turno de las 6 de la tarde. Bueno, con eso puedo probar que estoy trabajando en la empresa o no. Si lo nombro con, oiga, don Jorge Pérez, tengo que ir a trabajar al local de Barros Arana 450 hoy día en la tarde. Y desde el otro lado le dicen, sí, tienes que ir a trabajar. ¿Puedo probar con un audio entonces la relación laboral cuando probablemente no hay contrato escriturado? Claro que sí. Entonces, eh, sí tienen que ustedes ir preparados a la audiencia laboral para encontrarse con que el abogado de la empresa, por el número telefónico, por ejemplo, todo eso se puede discutir, que sea la voz de una tal persona, que sea o no sea la voz. Eh, Puede ser objeto de discusión y tal vez tenga que pedir un peritaje, pero en concreto, en lo que se refiere a la licitud o a la ilicitud de la prueba, entonces a la discusión de si fue obtenida o no con vulneración de derechos fundamentales, ustedes claramente se presentan un audio, presentan una afirmación, eh, una fotografía, como elemento probatorio de la teoría del caso de ustedes, de lo que ustedes están afirmando o pretenden probar, tienen que ir necesariamente preparados para tener que discutir en audiencia el incidente que les va a plantear el abogado de la empresa, que les va a decir que esa prueba está obtenida con medios ilícitos, que es vulneratoria de derechos fundamentales y que por lo tanto no puede ser admitida como elemento de prueba por el juez del trabajo. ¿Ya? Vuelvo al ejemplo de la libertad de emitir opinión sin censura previa. Me quedé en el tema de que era un colegio particular subvencionado en la época en que se estaba en pleno apogeo el tema o la discusión pública del fin, el lucro de la educación
y de la educación pública, gratuita y de calidad. En este colegio particular subvencionado, en esta parte me había quedado, en los recreos había una especie como las películas norteamericanas, de estos school norteamericanos, donde hay una radio comunitaria del colegio en la que se pasan ciertos avisos de utilidad pública, de actividades extraescolares, saludos de pololeo, etcétera, etcétera. Y el encargado de administrar esa radio era un profesor. Entonces, creo que era el profesor de arte, mal no recuerdo. Este profesor no encontró nada mejor que un día cualquiera para el micrófono, con un sistema de audio a todas las dependencias del colegio, a los patios, a las oficinas, etcétera, y después de que puso una canción, un reggaetón, se lanzó una proclama relativa a la conveniencia de que en Chile se respetaran los derechos a la educación, que la educación tenía que ser pública, gratuita y de calidad, que había que acabar con el lucro de la educación de los colegios, particularmente los colegios particulares y más aún de los colegios particulares subvencionados que reciben subvención estatal y que esa subvención debería ser ocupada para mejorar la calidad de la educación pública. Comprenderán ustedes que al sostenedor de ese colegio particular no le pareció muy bien la idea. Hubiera ocupado ese medio interno para hacer una proclama que va en contra de los lineamientos de la educación particular subvencionada. Entonces, ese profesor fue llamado a la dirección y le fue entregada la carta de despido por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. ¿Qué hizo ese profesor? Se dirigió a un abogado especialista en materia laboral. El abogado revisó el tema, dijo, bueno, podemos demandar por el despido injustificado porque aquí no está configurado un incumplimiento, mucho menos un incumplimiento grave, pero además, eventualmente hay una vulneración a tu derecho fundamental como ciudadano que te acompaña dentro de la empresa como trabajador, como profesor en este caso, que es la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. Tú fuiste despedido en una actitud de censura a tu opinión particular respecto de la necesidad de que en Chile exista educación pública, gratuita y de calidad. Fíjense que ese trabajador ganó, se admitió su demanda de tutela de derechos fundamentales y se condenó a la empresa a pagarle una indemnización adicional a su indemnización por año de servicio, es decir, se declaró justificado el despido y además se obligó a la empresa a pagarle una indemnización adicional que está establecida en la ley para cuando con el despido se vulnera un derecho fundamental. Entonces, este tema puede ser puede ser interpretado dependiendo del tribunal y dependiendo de la composición de la sala de un tribunal, puede ser interpretado de forma restrictiva, puede ser interpretado en su justo sentido y también puede ser interpretado en un exceso o en un punto extremo. Pueden haber jueces que al tema de los derechos fundamentales sean más rigurosos o más exigentes para que se acredite la vulneración del derecho fundamental y por lo tanto no acojan tantas tutelas. Pueden haber otros tribunales que sean más bien mesurados y busquen el equilibrio entre la vulneración del derecho fundamental y el test de proporcionalidad que debe existir para determinar si hay o no vulneración. Y puede haber otros tribunales, como en el caso del ejemplo que les puse de la Corte Suprema, que vayan al extremo. Incluso una instancia que es bastante discutible, como el hecho de que se obtenga una grabación sin conocimiento, sin consentimiento de una persona, y que después esa grabación se utilice en contra de esa persona, sea declarado como una prueba lícita por haber sido obtenida sin vulneración de derechos fundamentales. ¿Quedan claros con estos ejemplos más o menos, jóvenes, cuál es la finalidad o cuál es la importancia que tiene hacer el análisis en cada caso de si una actitud es o no vulneratoria de derechos fundamentales? Se van a encontrar con esto permanentemente, ¿eh? No es una cosa de laboratorio. Les he planteado 4 o 5 ejemplos, pero en definitiva, en las decisiones empresariales, siempre abogados, ojo, abogados de empresa, los que vayan a ser abogados de empresa y que se dediquen al derecho laboral, en las decisiones empresariales siempre se tiene que hacer el análisis de la proporcionalidad de la medida, de la idoneidad y de la necesidad. ¿Es necesario limitar el derecho fundamental del trabajador? ¿Es una medida idónea para la limitación? ¿Es proporcional? Es decir, ¿es solamente limitatoria o podría eventualmente ser solamente limitatoria, bien digo, o podría eventualmente ser vulneratorio si yo lo aplico? Si instalo un sistema de ¿dónde puedo instalar ese sistema de vigilancia? ¿Lo tendré que informar a los trabajadores también previamente? Naturalmente tiene que ser así, se le debe indicar a los trabajadores
va a empezar a implementarse o se va a implementar un sistema de televigilancia. Porque también, si no se informa, también podría ser eventualmente vulneratorio de un derecho fundamental, por no haber sido informado. Ojo con eso, hay dictámenes de la Inspección del Trabajo que ordenan que incluso cuando se instala un sistema de vigilancia vía cámaras en una empresa, esa información tiene que ser incorporada en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Tiene que quedar constancia en el reglamento interno que todos los trabajadores están en conocimiento de que en la empresa hay un sistema de vigilancia a través de cámaras. Porque de lo contrario puede cualquier trabajador exigir que ese sistema de vigilancia sea desinstalado por no haber sido informado a los trabajadores oportunamente. Eso sucedió, por ejemplo, en una institución pública, no les puedo mencionar cuál es, pero es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia ya por el año 2010, en que se instalaron cámaras de seguridad en ciertas dependencias de ese servicio público y la Asociación de Funcionarios de ese servicio inició una acción, en ese caso fue una acción de protección, y obtuvo un pronunciamiento de la Corte en el sentido de que esas cámaras debían ser desinstaladas o, o mantenerse inoperativas hasta mientras no se incorporara en la reglamentación interna de ese servicio la referencia expresa de que hay en la empresa o en el servicio sistema de televigilancia instalado en esta dependencia, en esta dependencia, en esta dependencia y en esta dependencia. ¿Ya? Vamos a avanzar otro poco entonces más en la materia. Bueno, además de los derechos laborales en específicos, tenemos que incorporar el principio de la vinculación directa, de la aplicación directa de la Constitución que está consagrada en el artículo 6º de la Constitución Política de la República. Y otros derechos fundamentales que también están protegidos por la tutela de derechos son aquellos que eventualmente pueden encontrarse insertos en actos o en tratados internacionales como los que se mencionan ahí, el de derechos económicos, sociales y culturales, el de derechos civiles y políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la OIT, que vamos a ver o los van a ver el próximo semestre en la asignatura de Derecho Colectivo. ¿Por qué los pactos internacionales, los tratados internacionales también son objeto de protección como garantía constitucional o asimilable a la garantía constitucional, objeto de protección constitucional u objeto de protección de garantías de derechos fundamentales? Porque un tratado internacional podrá ser invocado como eventualmente vulnerado por parte del empleador. Exactamente, Matías, porque al ser ratificado tiene fuerza de ley. ¿Pero de qué ley? Cuando es ratificado, ¿qué, qué, qué grado asumen los tratados internacionales ratificados por Chile? ¿Qué carácter tienen? ¿Son norma legal común y corriente o tienen otra categoría? ¿A qué rango son asimilados los tratados internacionales? Si lo saben, jóvenes, o no lo saben. Rango constitucional. Muy bien, Constanza. Rango constitucional. Por eso es que puedo yo eventualmente invocar un derecho establecido en el Pacto Nacional de Derechos Civiles y Políticos como vulnerado por una actividad propia del empleador o un pacto o la Convención Americana de Derechos Humanos. Esos tratados internacionales tienen rango constitucional y por lo tanto están dentro de la esfera de protección de los derechos fundamentales de si es que eventualmente como trabajador fueron vulnerados. Pero en concreto, y lo que más se presenta en la experiencia profesional que yo he tenido de estos últimos 22 años dedicándome al ejercicio del derecho laboral y en los últimos 12 años en los que existe, 10 o 12 años en que existe el conocimiento de los derechos fundamentales, es la invocación de garantías constitucionales como las que hemos mencionado, la protección a la vida privada, la integridad física y psíquica, el derecho a la honra, la inviolabilidad de todas formas de comunicación, la libertad de culto, la libertad de emitir opinión sin censura previa. Eh, por eso es que se dice entonces que en las relaciones laborales, las facultades de dirección empresarial, siempre lo que les dije, tienen como límite los derechos fundamentales no propiamente laborales de los trabajadores, lo que me he referido, vida privada, honra, inviolabilidad de formas de comunicación, etc. Cada decisión empresarial, les vuelvo a insistir, la importancia de este tema para que no incurran en error, o al menos para que la asesoría jurídica que ustedes den le permita al empleador tomar la decisión con todos los elementos a la vista, de forma tal que después no se encuentren con la sorpresa
Así que si ustedes no le advirtieron que una decisión empresarial siempre tiene como límite los derechos fundamentales, no propiamente laborales de los trabajadores, que esto es lo que cuesta un poco entender a los empresarios. ¿Por qué yo tengo que respetar si está la libertad sindical, la no discriminación, el derecho al trabajo, el justa retribución? Yo lo respeto como empleado. Pero ¿por qué tengo que respetar la vida privada? ¿Por qué tengo que respetar la inviolabilidad de todas formas de comunicación? Si eso, la vida privada no tiene que ver con la vida empresarial. Tiene que ver, porque si en definitiva, eh, yo vulnero la vida privada del trabajador al interior de la empresa, incluso en una vulneración de derechos fundamentales. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo el empleador informa a los trabajadores del cambio del reglamento? Tiene que informar cada vez que se publica un reglamento interno. Lo vamos a ver en las próximas clases, pero en general, cada vez que se publica el reglamento interno o se modifica el reglamento interno, eso debe ser informado a los trabajadores a través de avisos que se publican en la dependencia de la empresa. Y se da un plazo para el efecto de que los trabajadores eventualmente puedan ejercer algún tipo de observaciones a esas modificaciones al reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Todas las empresas que reúnan a 10 o más trabajadores permanentes tienen que contar con este reglamento interno. Y una copia de ese reglamento tiene que ser remitido a la Inspección del Trabajo y a la Autoridad Sanitaria. Y cuando se modifica el reglamento, tiene que publicarse. Y se da un espacio para que los trabajadores puedan eventualmente hacer observaciones si es que estiman que esa modificación del reglamento interno puede, por ejemplo, ser vulneratoria de derechos fundamentales o puede ir en contra de la ley. Por ejemplo, yo la última referencia que tengo respecto de reclamos es que en una empresa del sector privado se había modificado el reglamento interno incorporando dentro de las sanciones que se le podían aplicar al trabajador, aparte de la amonestación y la censura por escrito que está establecida en la ley, la suspensión del trabajo sin goce de remuneración por 30 días. Esa suspensión del trabajo sin goce de remuneraciones por 30 días es una medida que se puede adoptar en el mundo privado. Y en el mundo público, en la administración pública, hay sanciones de suspensión con goce y sin goce de remuneración. Pero en el mundo privado, esa es una norma ilegal. Y por lo tanto, eso fue representado por los trabajadores eh, y cuando fue publicado. Y esta norma tuvo que ser eliminada del reglamento interno que la empresa pretendía imponer. Entonces, la información es a través de aviso, un aviso publicado. Se publica en el fichero, se publica en los vestidores, se publica en los comedores, en lugares visibles dentro de la empresa, la modificación del reglamento interno para que los trabajadores sepan que se va a empezar a aplicar una vez que empiezan los plazos para hacer las reclamaciones y que la copia respectiva sea enviada a la Inspección del Trabajo y a la Autoridad Sanitaria, esperando que esas dos instituciones no formulen ningún tipo de observación. Lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos del contenido del contrato de trabajo. Entonces, reitero, insisto, el límite de los derechos fundamentales no propiamente tales de los trabajadores. Si ustedes van a hacer una asesoría, si el empleador les pregunta si puede o no adoptar una determinada decisión, siempre tengan en cuenta este tema de los derechos fundamentales. Ustedes van a hacer el informe, van a entregar su opinión, el empleador adopta la decisión. Pero le insisto, lo que no les puede pasar como abogados es que después de que ustedes tienen una opinión, el empleador adopta una decisión y se ve afecto a una tutela de derechos fundamentales y al pago del daño moral y de las indemnizaciones adicionales que contempla la ley por haber vulnerado un derecho fundamental. ¿Qué va a suceder ahí? El empleador va a volver donde ustedes, su cliente, empleador, les va a decir, bueno, y me dijo que lo podía hacer, pero no me habló de que había un límite a los derechos fundamentales, no me dijo nada de derechos fundamentales, no me dijo nada de tutela de derechos. Entonces, explíqueme usted por qué lo que usted me dijo que lo hiciera a ciencia cierta y a ojos cerrados, resulta ser que ahora significa que tengo que pagar 10, 12, 15, 20 millones de pesos al trabajador. Ahí van a estar los abogados esperando que llegue a su oficina un cliente insatisfecho para demandar al colega por mala práctica profesional, por haber generado un perjuicio patrimonial a un cliente. Así que ojo con ese tema.
para que vayan tomando conciencia de en qué están metidos. Están en segundo año, ¿cierto? Un alumno de segundo. Tomen conciencia entonces de ya desde segundo año, porque no sé si se los advirtieron desde primer año, que no, esto no es tan sencillo como estarse detrás del computador nomás. Cada vez que ustedes emitan una opinión, están cumpliendo su responsabilidad profesional. A todos los abogados nos pasa. Cada vez que emitimos una opinión, estamos comprometiendo nuestra responsabilidad profesional. Y al margen de la responsabilidad, aun cuando la responsabilidad profesional no existiera, estamos comprometiendo nuestro prestigio profesional. Porque el prestigio profesional es difícil conseguirlo, cuesta años de trabajo para llegar a ser reconocido como un buen abogado, un abogado reconocido por sus pares, reconocido por los jueces, reconocido por los ministros de corte. Pero perder ese prestigio profesional que lo dan las virtudes personales, su ética profesional y sus conocimientos, todo un conglomerado de cosas que en definitiva son las que sirven para fomentar el progreso profesional, eso se construye día a día, es como una montañita que uno va construyendo. Pero perder ese prestigio profesional cuesta un minuto en la vida, un segundo en la vida, una mala decisión, un acto indebido, una mala asesoría, les va a costar el prestigio profesional y les va a costar el triple o cuatro veces más recuperar lo que habían conseguido con arduo trabajo de años. En toda profesión esto es así, pero fundamentalmente yo los llamo o los insto a que tomen conciencia de las herramientas que están en poder de ustedes como profesionales o como futuros profesionales. Ustedes van a tener en sus manos la vida, el patrimonio y el prestigio de sus usuarios. Vamos a dejar la clase hasta acá hoy día. Continuamos mañana con este tema de los derechos fundamentales ya para ir concluyendo la materia. Que tengan buena tarde, jóvenes. Nos vemos.